Entonces estamos platicando acerca de, recuerda que el origen de alergia o de hipersensibilidad a algún fármaco en particular va a tener dos mecanismos o va a estar mediado mediante dos funciones en particular. Una base inmunológica y una base no inmunológica. La base no inmunológica son factores prácticamente no inherentes al paciente. ¿Qué quiere decir? Algunos fármacos en particular tienen esa misma, una alta capacidad de generar o favorecer una respuesta inmunológica de tipo alérgica. Siempre hemos puesto el ejemplo de la amoxicilina, pero así hay fármacos que así son predispuestos. Tiene que ver con la vía de administración, tiene que ver con la frecuencia de utilización de los fármacos, tiene que ver con algunos factores predisponentes en su momento, alguna enfermedad de base en el paciente, etc. etc., ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, decíamos, son 4 los procesos que envuelven o se tienen que ver en el desarrollo de una respuesta de alergia. 2 prácticamente van a estar técnicamente vistos, los más comunes son los que tienen que ver con inmunoglobulina E y con células de la respuesta inmunitaria no específica, que son los mastocitos y los basófilos. Entonces, recordemos que la inmunoglobulina es una inmunoglobulina que tiene que ver con o sea, tiene que ver en procesos siempre de tipo alérgico o contra parásitos. Entonces, esa inmunoglobulina E está colocada de manera libre o sobre la superficie de la membrana de los mastocitos o de los basófilos. Entonces, cuando estos anticuerpos de membrana interaccionan con alguna molécula que la reconocen como tal, como ajena, desencadenan la activación de los basófilos o los mastocitos, ya el caso, y acuérdate que esos mastocitos o basófilos, su función es almacenar grandes cantidades de histamina. Entonces, la histamina, una vez que el mastocito o el basófilo es activado, se libera y la histamina es un potente mediador vasoactivo. Es el principal propiamente de la principal sustancia que está incluida en la respuesta inmunológica no específica. Entonces, la histamina, ¿en qué va a depender que la respuesta alérgica sea local o sea sistémica? Pues la cantidad de histamina que se secreta. Hacíamos el ejemplo, cuando nos pica un mosco, la baba del mosquito, pues actúa como un alergeno, activa estos dos tipos de células, pero la respuesta inmunológica se queda de manera local, ¿no? Una ronchita donde te picó el mosco. En pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a los piquetes de abejas, decíamos que el hecho que te pique una abeja en cualquier parte del cuerpo genera una secreción exagerada de histamina de manera local y que puede verse de manera sistémica. Entonces, por eso hay el enronchamiento generalizado y en tanto en cuanto haya mayor cantidad de secreción de histamina, pues puede haber un peligro de perder la vida, ¿no? Platicábamos cuando hablábamos de los antihistamínicos, que la histamina es una sustancia que va a tener receptores prácticamente en muchas partes del cuerpo, en particular de epitelios, y acuérdate que los epitelios pues están presentes en prácticamente todo el cuerpo. Sale Joca, ya te vimos. Se escuchó hasta un sonido de bling bling cuando entraste. Y entonces de ahí va a depender la severidad o no de la respuesta, la reacción alérgica. La otra forma es los linfocitos sensibilizados. Recordemos que en esta parte de la vigilancia inmunológica, los linfocitos andan solitos viajando buscando un amor. Cuando están en contacto con un antígeno o un alergeno de manera esporádica, pueden generar huella de memoria, ¿sale? Acuérdate que eso es lo que ustedes ya lo conocen de inmunología, lo que hace que tengamos inmunología a largo plazo. Los anticuerpos tienden a disminuir su cantidad, pero la memoria inmunológica en las células tiende a ser perdurable para toda la vida. Entonces, en algún caso, tú estuviste en contacto con algún medicamento y un linfocito por ahí hizo una reacción un poco exagerada al contacto con ese medicamento, pero guarda memoria.
pasa 1 año, 2 años y vuelves a estar en contacto con este medicamento y de momento el linfocito que ya se reprodujo generó un linaje con memoria y entonces encuentra este medicamento y desencadena una reacción inmunológica severa. En el caso de los medicamentos, les decía, esto se da normalmente la sensibilización a los linfocitos. ¿Puedo abandonar unos minutos? Ok, George, sin problema, ojalá todo sea bien. Sí, no hay problema, ojalá todo está bien. No, ahora si te van a regañar, pues ni modo. No es cierto. Y entonces, esta cuestión de los linfocitos sensibilizados en cuanto a los medicamentos es específicamente o más importante cuando, o se da cuando no cumplimos con los tratamientos farmacológicos adecuadamente y sobre todo con antibióticos. Les decía, ¿no? Te duele un poco la garganta, te tomas un antibiótico y una pastilla y ya. O dos pastillas y así. Esa administración no adecuada de un tratamiento antimicrobiano puede generar esta sensibilización de linfocitos, que en algún momento administras el medicamento y se da una respuesta inmunológica bastante exacerbada. Recuerda que los linfocitos que nos ayudan en esta situación de protección inmunológica son dos, que son los linfocitos CD4, que son los presentadores de antígeno, y los linfocitos CD8, y con los NK, los natural killers, que son los citotóxicos. Y acuérdate que el problema de estos linfocitos, los CD8 y los natural killers, son como sicarios, ¿no? O sea, los CD4 les presentan al antígeno, a la célula, lo que sea, y los CD4 no preguntan, van y matan, ¿no? Les dan cuello. Y entonces, en algún momento, estos CD8 o los natural killers pueden, los antígenos, estar pegados a nuestras células y no identifican, ellos nada más se dan cuenta que son células que hay que destruir y las matan. Entonces, por eso puede haber daño subsecuente en nuestro cuerpo. Y finalmente, la interacción específica de anticuerpos IgG o IgM, que recordemos que estos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes de memoria y que por alguna razón se generan en una respuesta de contacto a algún fármaco y que cuando en algún momento posterior se vuelve a estar en contacto con este fármaco, se producen estos anticuerpos, pero el problema de estos anticuerpos es que se van a unir al fármaco, o sea, se adhieren al fármaco que genera la alergia y producen un complejo altamente pesado y que se va a depositar, es decir, no se va a poder eliminar, no se va a poder metabolizar, no se va a poder hacer nada, se queda depositado, se precipita y el problema es que estos complejos de anticuerpos con el medicamento, con el fármaco, se van a depositar en membranas endoteliales, en cápsulas articulares, al interior de articulaciones, y este depósito de este tipo de complejos se vuelven altamente irritantes y alteran o afectan el funcionamiento de donde se coloque, ¿no? De la pared arterial, de la pared, de la cápsula sinovial, etc., etc. ¿Sale? Hasta aquí lo habíamos quedado, ¿no? No sé si quedó alguna duda, pregunta. Por ahí creo que Karen me había dicho que no le había quedado claro. No sé si con este pequeño review quedó claro. Si no, adelante. Abner, adelante. Doc, ¿me puede repetir la última parte de que se vuelve altamente irritante? O sea, tengo de que se depositan en membranas endoteliales, que se forman complejos, se vuelven pesados, se depositan en membranas endoteliales, entonces se vuelve altamente irritante, pero ya no entendía que se vuelve altamente irritante. Se vuelven altamente irritantes en el lugar donde se colocan. O sea, se irritan la membrana endotelial, la cápsula sinovial, las articulaciones, ¿no? O sea, irritan y lastiman la zona donde se depositan. Y entonces eso genera, obviamente, inflamación local y disminución de la función del órgano donde se deposita. Muchas gracias, Doc. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta? Te digo, creo que la clase pasada Karen había dicho que le había quedado no claro. No sé si ha quedado claro, Karen. Ya, Doc, me está explicando Abner. Ok, perfecto. Sale. ¿Alguien más? Como dice la canción, que levante la mano, ¿no? Dale, entonces continuamos. Ahora, vamos a ver acá. Entonces, lo que había dicho, la reacción alérgica que sobreviene es la manifestación clínica de la respuesta inflamatoria, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Simplemente era el repaso. Ahora, pregunta aquí, pero perdón.
Vamos a ver si se acuerdan de sus clases de inmunología. ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un antígeno? Y se escuchan los grillos. Prr, 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 prr. ¿Qué es un antígeno? Sustancia ajena que es reconocida por linfocitos o anticuerpos. ¿Ok? Dice Karen, una sustancia. Exacto, una sustancia. Ahora, entonces un antígeno, gracias Karen, gracias Adriana. Un antígeno es una sustancia, primero, así claramente, que adaptativo, no. Bueno, vamos por ahí, Melissa. ¿Qué es un antígeno? Entonces es una sustancia que es, que tiene que ser de alto peso molecular, primero. Dos, y que puede ser reconocida por el sistema inmunológico y que es capaz de desencadenar la respuesta inmunológica. Así de entrada. Ahora, pregunta. De las biomoléculas con las que contamos, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿cuál es la sustancia que es más fácilmente reconocida como un antígeno? ¿De carbohidratos, lípidos o proteínas? Proteínas, muy bien, Karen, exactamente. Entonces, las proteínas son las biomoléculas que más fácilmente actúan o son reconocidas por parte del sistema inmunológico como antígenos. Entonces, cuando un virus entra a nuestro cuerpo, las proteínas de la cápsula que envuelve al virus, cuando una bacteria, las proteínas de su pared, un parásito, o sea, todas las proteínas de los diferentes seres vivos biológicos que ingresan a nuestro cuerpo son las que son reconocidas por el sistema inmunológico y son capaces de desencadenar una respuesta inmunológica. Ahora, ojo, entonces, como bien nos dice Karen, al ser proteína, un antígeno, quiere decir que son de alto peso molecular. Alto peso molecular. O sea, son sustancias bastante pesadas. Ahora, pero en un inicio nos dicen, para desencadenar la respuesta inmunológica forzosamente debe de haber un antígeno. Pero después te hablan en inmunología de algo que se llama apteno. ¿Alguien se acuerda qué es un apteno? Si no me lo googleen, acuérdense, ¿qué es un apteno? Es la parte pequeña, Doc, ¿no? Que no puede ser reconocida fácilmente y entonces necesita el carry para poder ser transportado y ser reconocido, según yo. Exactamente, me encanta ese del carrier. Oh, el carrier, el transportador. Ven, ¿cómo somos bien anglicistas, no? El carrier, el transportador. Ah, está bien, está bien. No, pues es que así nos enseñaron. De hecho, casi nos mandaban creo que artículos en inglés, una cosa así. Pero pues Eso. es que el profe siempre decía el carrier, que no sé qué, ya, pues, el transportador. Pero pues de ahí se me quedó el carrier. Muy bien, no, está bien, ya Ya, ves que soy perdón, Doc. refresa ayer. No, ya ves Porque que soy luego van a re. decir que soy bien echador, Doc. No. Cuando no. Ya sabemos que eres ¿cómo se dice? De carrera larga. Hasta ahí nomás lo vamos a No. dejar. Ya, Sí, soy de ¿no? largo, aguante, Doc. Ahí vemos, ya. Entonces, muy bien, como dice Abner, un apteno, aquí lo podemos definir como una molécula de bajo peso molecular, pero para que pueda desencadenar la respuesta inmune, como dice Abner, necesita un carrier o necesita un transportador, es decir, necesita estar ligado a una molécula de alto peso molecular, valga la redundancia, de alto peso, así, para que no se haga la redundancia. ¿Para qué va? Ahora, pregunta, ¿nuestros fármacos son estructuras proteicas? Todos los fármacos son de estructuración proteica.
¿Sí o no? Rápido, respondan, ¿sí o no? Al fin que Sí, aquí. doc. Sí, sí, sí. Todos son proteínas. No, pero la gran parte. Exacto, no, efectivamente. Dentro del desarrollo de los fármacos, no todos son proteínas. Hay muchos que son cadenas de metilos, carbohidratos y demás. O sea, la formación de los fármacos es muy diversa. Entonces, no son proteínas. ¿Son de alto o de bajo peso molecular las moléculas de los fármacos? ¿Son moléculas grandes o chiquitas? Las moléculas de los fármacos. Acuérdate que tiene que pasar por todas las membranas y todo eso rápidamente. Entonces son moléculas grandes. Pequeños. Exactamente. Entonces nuestros fármacos son moléculas de muy bajo peso molecular. Entonces, por sí solo, un fármaco no puede desencadenar una respuesta inmunológica por sí solito. No va a funcionar como un antígeno. Nuestros fármacos van a funcionar como aptenos. ¿Sale? Entonces aquí es muy importante, ¿por qué? Porque entendamos que un antígeno siempre, siempre va a desencadenar la respuesta inmunológica, siempre, por su tamaño. Si el cuerpo lo detecta por su tamaño y por su estructura que no corresponde al cuerpo, desencadena la respuesta inmunológica, sea local, sistémica, adaptativa, no específica, bla, bla, bla. Un apteno no. Un apteno, al ser de baja peso molecular, hay ocasiones que podemos incluso estar en contacto con el apteno y no hace efecto, y hay veces que sí. ¿De qué va a depender que el apteno haga efecto? Pues de esto, como nos decía Abner, ¿no? De que esté en contacto con el transportador o con el carrier. Entonces, nuestros fármacos siempre van a actuar como aptenos. Por eso, en algunos casos, a veces cuando se dan situaciones de alergia, podemos desensibilizar al paciente en dados casos. ¿Por qué? Porque al evitar que el fármaco actúe contra el medicamento el sistema inmunológico, perdón, actúe en contra de ese transportador, el fármaco no va a responder, no va a reaccionar una respuesta inmunológica. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, lo primero que tiene que pasar para que nuestro cuerpo genere una respuesta inmunológica es que haya un proceso de aptenación, es decir, que el fármaco se una a una molécula de alto peso molecular y desencadene la respuesta inmunológica. Y aquí es importante, el fármaco puede tener características de apteno y unirse a la molécula, pero también va a depender de ciertos factores genéticos inherentes al paciente. Recuerda que esta parte de la inmunología y de la respuesta inmune de antígenos y de anticuerpos, perdón, tiene que ver con la memoria genética de las células. Entonces, aquí también depende de factores propios del paciente, ¿no? Porque hay fármacos como la amoxicilina que en algunas zonas la mayoría no les da ningún problema y en algunas personas sí les da la reacción alérgica. Pues depende de factores inherentes dentro del desarrollo genético del paciente. ¿Sale? Luego, entonces, y esto genera, entendamos como una inmunogenicidad del fármaco. Entonces, cuando una persona es alérgica a un fármaco en particular, no solo se dice, bueno, ya es alérgica, hay que indagar qué pasó. Y puede ser que esto venga de una cuestión de herencia, una cuestión de alteración genética. Y aquí, cuando hablamos de la inmunogenicidad, vamos a determinar si esa inmunogenicidad es muy elevada o muy baja. Es decir, que el riesgo de que el paciente tenga una reacción alérgica severa y que ponga en peligro su vida es muy alta o es muy baja. ¿Por qué es importante conocer esto? Va a decir, ay, que no, tanto choro. Veremos más adelante que hay veces y que algunos de ustedes, si es alérgico a algún medicamento, no vaya siendo, dicen por ahí, que tengan una condición de salud donde un fármaco en particular sea el único o el tratamiento más eficaz para lo que están padeciendo. Y resulta que ustedes en algún momento de su vida generan una reacción alérgica. Y entonces ahorita tienen
proceso patológico y requieren forzosamente de este fármaco. Pero si se los administro, les va a dar alergia y entonces pues, pueden entregar el equipo y sale peor el remedio que la cura, ¿no? Que la enfermedad, perdón. Ahora, cuando sucede esta situación, que un paciente requiere un fármaco en particular, pero se supone que es alérgico a él, se hacen estos estudios de aptenización con sus factores genéticos y determinar esto. ¿Para qué? Para ver si el paciente es candidato, uno, a que aún dándole el tratamiento, se pueda determinar si el riesgo es bajo, ¿no? El nivel de riesgo. O sea, sí le puede dar una reacción alérgica, pero seguramente le va a dar una reacción alérgica baja. Entonces, le podemos seguir dando el tratamiento y tratamiento para la alergia y no hay ningún problema. O el otro que podamos determinar y le podemos hacer una desensibilización. Más adelante veremos eso. Es decir, que mediante ciertas vacunas o ciertos tratamientos inmunológicos podemos lograr que el paciente no reaccione de manera alérgica mientras se le da la desensibilización y mientras toma el fármaco. Una vez que se acaba de tomar su tratamiento, se le quitan las vacunas y el paciente vuelve a ser alérgico si se toma el fármaco de manera independiente, ¿no? Entonces, todos estos procesos, digo, a lo mejor son muy raros en algún momento, pero puede sucederse. Sale, Abner, ¿qué pasó? Doc, entonces, en el tratamiento, por ejemplo, yo soy alérgico a la amoxicilina, es un ejemplo, bueno, sí, en verdad, sí soy alérgico a la Ajá. amoxicilina. ¿Se puede dar el uso concomitante de tratamiento alérgico y la amoxicilina o no, o sería contraproducente? Ajá, Porque eso fue ojo, lo que okay. me... Ajá, qué bueno que lo comentas. Primero, si tú, Abner, en algún momento te tienen que dar amoxicilina porque la infección que tiene solo el bicho es sensible a la amoxicilina y no hay de otra, lo que se tiene que hacer es esto, estudiar el grado de apterización, los factores genéticos y determinar la inmunogenicidad del fármaco. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor te voy a dar la amoxicilina y se determina que en ti solo te va a dar una alergia leve. Es decir, te va a sacar ronchas, te va a inflamar la lengua y que con tratamiento antihistamínico básico se puede combatir eso mientras estás tomando la amoxicilina. O sea, no hay riesgo de tu vida. ¿Sale? Lo contrario, determinamos que la inmunogenicidad del fármaco en ti es muy alta. ¿Qué quiere decir? Que te voy a dar amoxicilina y el riesgo de que te dé anafilaxia y por ende ponerte en riesgo tu vida es muy alto, pues no sirve que te dé antihistamínicos porque la respuesta inmunológica es muy alta y te puede afectar. Lo que se puede hacer es esto, lo que te decía, la desensibilización. Los alergólogos o los inmunólogos son capaces de desarrollar vacunas para cualquier elemento que tenemos en el ambiente. Y entonces ellos pueden crear una vacuna de desensibilización a la amoxicilina, administrártela a ti mientras que te están administrando la amoxicilina, para que tu respuesta inmunológica no desencadene una alergia exagerada. Una vez que terminas de darte el tratamiento con la amoxicilina, te dejan de dar las vacunas porque este proceso es reversible. Mientras estés tomando la vacuna, dejas de ser alérgico a la amoxicilina, ya dejaste de tu tratamiento, te quitan la vacuna y si te vuelven a dar la amoxicilina sin la vacuna, te puede dar la alergia. ¿Sí me explico? Entonces, de esto trata lo que les estoy platicando. No sé si quedó resuelto, Abner, y para todos los demás. No, sí, ya quedó muchísimo mejor, Doc. Muchísimas gracias. ¿Vale? Ok, entonces, ¿de qué les quiero decir esto? Que en algún caso, en algún momento, si se les presenta esta situación con alguno de sus pacientes, no quiere decir que, pues mi maestro de farma dijo que pues no le puedo dar esto y ya se lo va a cargar el payaso, ¿no? No, lo pueden referir con un alergólogo, con un inmunólogo, y hay opciones para favorecer dar un tratamiento y suprimir la respuesta alérgica, ¿ok? Luego, entonces, ahora bien, recordemos, ¿no? Que nuestro fármaco, cuando llega a la circulación general, ¿no? Cuando es el proceso de absorción, para que se dé la distribución, ¿de qué requiere qué requiere el fármaco para distribuirse adecuadamente en la sangre, a todo el cuerpo? ¿Solito anda?
o necesita de algo para distribuirse en la sangre? Acuérdense, ¿de qué necesita el fármaco para poderse distribuir una vez que llega a circulación sanguínea? Unirse a proteínas plasmáticas, ¿no? Exactamente, entonces acuérdense, gracias Abner, el fármaco puede disolverse libremente en el plasma de la sangre, pero es una fracción muy pequeñita. Para que el fármaco pueda alcanzar los confines de todo el cuerpo, necesita forzosamente una proteína de transporte. Y para este caso, la más común es la albúmina, que está en nuestra sangre. Entonces, ahora sí, si el fármaco, que es una molécula de bajo peso, se une a una proteína como es la albúmina, ese complejo conjugado proteína-fármaco puede ser reconocido como un antígeno. Y entonces aquí lo vemos, ¿no? Dice, vemos cómo el fármaco se une en manera pura con la proteína, que es un complejo, y puede ser reconocido con el antígeno específico. Puede ser otro, que haya acuérdate que algunos fármacos se tienen que metabolizar para poder tener una acción, el metabolito activo. Entonces, metabolito del fármaco se adhiere a la proteína, también puede ser reconocido con anticuerpo específico, ¿sale? Lo otro, el mismo fármaco con la otra proteína, o sea, todo tiene que ver específicamente con la unión de un fármaco con la proteína. En algunos casos más raros, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este ejemplo, es el más rarito, ¿sale? ¿No? Que la proteína tiene un sitio activo. Si la proteína no está conjugada con el fármaco, no pasa nada, pero el momento que cambia estructuralmente con el fármaco, el sitio activo de la proteína es reconocido por el anticuerpo. La mayoría de las veces es al revés. La proteína solita interacciona realmente con el sistema inmunológico sin ningún problema, en este caso la albúmina. Cuando el fármaco se adhiere a la superficie de la proteína, es al fármaco al que es reconocido por el anticuerpo, ¿sale? No a la proteína propia, sino al fármaco que va adherido a la proteína. En casos más raros, al unirse el fármaco a la proteína, el anticuerpo reconoce a la proteína como extraña, pero son los casos más raros. Los más comunes son en los cuales tanto el fármaco como el metabolito unidos a la proteína es ahora el metabolito o el fármaco el que es reconocido por el sistema inmunológico como un agente extraño. Y al ser la molécula de peso alto molecular, es reconocido como un antígeno y puede desencadenar la respuesta inmunológica altamente. Ya dependiendo los factores propios del paciente, la respuesta inmunológica puede ser local, focalizada o ya generalizada, y dentro de esa generalización puede afectar o no la vida del paciente. Más adelante veremos los grados de afectación de la respuesta inmunológica, que va desde algo muy sencillo, que puede ser muy aparatoso, ¿no? A lo mejor el paciente se ve bastante malito, pero clínicamente no hay afectación orgánica. Y hay pacientes que a lo mejor no se ven tan afectados a la vista, pero fisiológica y metabólicamente sí hay una afectación. Y entonces aprenderemos a estadificar estos niveles para poder determinar cuándo actuar de una manera más, digamos, tranquila y cuándo tenemos que actuar en FA antes de que el paciente se nos ponga malito y pueda entregar el equipo. ¿Sale? ¿Duda, pregunta, comentario? Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí está. Entonces, técnicamente, esto es lo que sucedería, o el ciclo, y lo que sucede al momento, o los factores que implican una alergia a fármacos. Ya lo vemos, y es un pequeño resumen. Lo primero, predisponentes del fármaco. Hay fármacos que solitos tienen una alta disposición para generar alergia. ¿Sale? Es algo que ustedes deberían de saber cada que van a prescribir un fármaco. Esta capacidad, les decía, la amoxicilina
de entrada. Así como hay alimentos, ¿no? ¿Sabían que hay alimentos que también nos predisponen, que son altamente predisponentes a generar una alergia? Sí, por ejemplo, el huevo, ¿no? A los niños pequeños es más común que les da alergia. Exactamente. Hay alimentos, exacto, muy bien. Los alimentos altamente alergénicos son el huevo, el pescado y los mariscos, el chocolate, las fresas, el plátano, ¿sale? Entonces, hay algunas veces, por ejemplo, con los mariscos dices, no, tú no creo que haya alguien aquí que no haya comido alguna vez mariscos, ¿no? A lo mejor es muy raro, o pescado, y en un momento pues, comes, pasa un tiempo y comes pescado o un marisco, un cóctel de camarones y sopas, ¿no? Me intoxiqué. Pues no, no es que muchos dicen, es que la comida estaba echada a perder. Es un poco ahí, pero no tanto. Ah, la carne de cerdo también, por ejemplo. No tanto que esté echada a perder, sino que en ese momento, porque si no, sería más bien si la comida estuviera ya echándose a perder, sería más bien una infección, una reacción ahí medio complicada. Entonces, pero si nada más te da a ti, es que en ese momento tu sistema inmunológico no estaba apto, estaba de huevo tibio, ¿no? Y te dio la respuesta alérgica per se, porque el alimento tiene esa característica. Dice, yo soy alérgica a las oleaginosas. Ah, caray. Sí, hay tantas alergias como podamos comprender, ¿no? Híjole, bueno, hay que ver ahí si te pueden dar una terapia inmunológica también, Joca. ¿Sale? Entonces, son factores predisponentes propios. Por eso a los niños, a los pequeñitos, a los bebés, no se les recomienda dar ni chocolate, ni huevo, ni plátano, ni fresas antes del año de vida. ¿Por qué? Porque en el primer año de vida es cuando todavía desde los 0 a los 6 meses de edad, el sistema inmunológico está inmaduro y está recibiendo anticuerpos por parte de la lactancia, la lechita de la mamá. Por eso es importante la lactancia materna. De los 6 meses a los 8 al año, empieza la maduración del sistema inmunológico. Entonces, si tú le das uno de esos alimentos a un bebé, puedes predisponer a que el bebé se vuelva alérgico a este tipo de alimentos. Entonces, si alguno de ustedes tiene bebé, o va a tener bebé, cuando empiece a tener bebé, o tiene hermanitos, sobrinitos, no permitan que les den plátano, papillas de plátano, de fresa, chocolate, ni probaditas, ni nada, antes del año. Siempre debe ser a partir del año. ¿Sale? De hecho, a los bebés cuando les van a poner su vacuna del año, una de las pruebas tienen que darle ya a probar primero huevito, y si no hacen reacción alérgica, ya le pueden poner la vacuna del año, porque esa vacuna es desarrollada a través de embriones de pollo. Entonces, si el bebé es alérgico, con la vacuna le puede dar alergia, ¿no? Entonces, sí tengan cuidado con eso. Luego, es lo primero, factores propios del fármaco. Lo siguiente, factores, lo que tiene que ver con la vía de administración, ¿no? Les decía, normalmente la vía de administración que genera mayor respuesta alérgica es la intramuscular y la intravenosa. Dije normalmente, pero cualquier vía de administración puede desarrollarla. La tópica, la oral, cualquier vía de administración, ¿no? Solo que estadísticamente son las más comunes, pero no quiere decir que si tú te pones una crema, ¿no? Las mujercitas que son muy dadas a los tratamientos faciales y demás, ¿no? O te pones una de estas cremas comunes que venden de venta libre, no puede desencadenar una reacción alérgica y que puede ser, muchas veces pensamos que si te pones una crema, la reacción alérgica solo va a ser ahí local, donde te pusiste la crema, y no. O tú pones una crema y también puedes desencadenar una reacción alérgica sistémica, ¿no? Te puede dar una anafilaxia por ponerte una cremita, ¿no? Y finalmente, los factores propios del paciente, que tiene que ver con su situación inmunológica. Pacientes que tienen asma o alguna enfermedad atópica o algún antecedente de rinitis alérgica, etc., quiere decir que su sistema inmunológico es hiperreactivo. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hablábamos de los AINES, ¿te acuerdas? Que decíamos que el ketorolaco es el que está contraindicado prácticamente en pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque el ketorolaco es un fármaco con predisposición a la alergia, ¿no? Si el paciente tuvo dermatitis atópica, rinitis alérgica, alguna enfermedad donde su sistema inmunológico está
hiperreactivo o puede estar hiperreactivo, tienes que ir con cuidado o pensando que pudiera desencadenar una reacción alérgica. Entonces, para que cuando ustedes van a prescribir un fármaco y puedan prever esta situación, pues por eso es un círculo, ¿no? Todos son interdependientes. Todos estos son interdependientes. Hay que hacer una evaluación en 2 vías, ¿sale? Ojo, eso tampoco implica que digas, chips, ahora no le puedo dar nada a ningún paciente. No, es una evaluación, pero también por eso más adelante vamos a ver cómo intervenir, pues, si el paciente tiene una alergia, ¿sale? Ahí donde está, vamos a borrar. Ahora, ¿alguna duda hasta acá? No, Doc, todo claro. Entonces, vimos la primera clasificación de nuestras reacciones de hipersensibilidad basadas en el tiempo de aparición. Entonces, hablamos de las reacciones inmediatas, aceleradas y tardías, ¿no? Dependiendo del tiempo de aparición. Decíamos que normalmente, ¿no? Estadísticamente, una reacción más grave tiende a ser, las reacciones más graves tienden a ser las inmediatas. Pero dije, estadísticamente, pero eso no quiere decir que una acelerada o una tardía no pueda poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Ahora, la siguiente clasificación la vamos a ver desde el punto de vista inmunopatológica, que tiene que ver también con correlación clínica. Es decir, ¿qué sucede en el paciente y la expresión clínica? Esta clasificación igual va en cuatro niveles, pero no quiere decir que el nivel 4 sea el más grave y que el nivel 1 sea el más sencillo. Cada una de estas 4 clasificaciones o 4 estadios o 4 partes tiene presentaciones tanto sencillas como complicadas o graves. ¿De qué va a depender? También de la correlación entre la aparición, el tiempo de aparición y la expresión clínica. ¿Sale? Entonces, esta clasificación, ¿sale? Dice, las manifestaciones clínicas y su relación temporal con la exposición al fármaco son datos clínicos importantes para establecer el diagnóstico. ¿Sale? Entonces, lo que les decía, vamos a platicar que cuando un paciente tenga una reacción alérgica, la vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de aparición, ¿no? Es inmediata, acelerada o tardía. Y la vamos a correlacionar con una clasificación clínica. ¿Sale? Les decía, normalmente va en estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Hacemos esta correlación. Dice acá, son datos clínicos importantes para establecer el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Pues que el paciente no esté en peligro su vida. Reitero, no porque la clasificación 1 quiere decir que sea la más sencillita y la clasificación 4 es la más complicada, no. Dentro de cada una de estas 4 clasificaciones puede haber presentación de sintomatología muy tranquila y presentaciones muy complicadas. Lo mismo, puede ser una reacción inmediata, muy sencillita, pues una reacción inmediata muy compleja, puede ser una reacción tardía muy sencillita o una reacción tardía muy compleja clínicamente, ¿no? Entonces es un tanto complejo, pero aquí el asunto es que ustedes sepan estadificar qué suelo están pisando, qué le pasa al paciente, ¿para qué? Para actuar. Recordemos, lo reitero, si ustedes están ahorita, van a estar capacitados para administrar y prescribir fármacos, tienen que estar capacitados y adiestrados para poder intervenir en la resolución de alguna situación clínica, patológica que se presente de alergia. No nada más es de ya se está ahí dándole la alergia al paciente en mi consultorio y pues lo único que hice fue hablarle a la ambulancia y ahí medio le hablo a la ambulancia, pues ya estoy viendo cómo se muere el paciente, ¿no? Yo hice lo que me tocaba, no. Tienes que tener conocimiento, qué hacer, con qué hacerlo y el equipo de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte nos lo exige la ley por la responsabilidad profesional, civil y administrativa que tenemos, ¿sale? Entonces, ¿cuál vamos a ocupar? La clasificación de Haley-Combs de la hipersensibilidad clínica tiene especial utilidad para reacciones alérgicas medicamentosas.
¿Sale? Entonces, la clasificación clínica que vamos a utilizar es esta, la clasificación de Hell y Coombs. Entonces vamos a hablar de los diferentes estadios y después vamos a ir haciendo la clasificación. Entonces, cópienlo y cuando me lo ya esté, me dicen para que pueda proseguir. Se van a regresar aquí a Puebla. Ajá. Sale. Entonces, estas son las 4 clasificaciones inmunopatológicas de Hell y Coombs. ¿Sale? Entonces, fíjate. Clase 1 o estadio 1 está mediado inmunológicamente por anticuerpos IG en activación con mastocitos y basófilos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Los mediadores inmunológicos. ¿Qué enfermedades no puede dar? Algo tan simple como atopia, urticaria o angioedema, y lo más complicado, anafilaxia, ¿no? Luego, el estadio 2, mediado por anticuerpos IG, IgM y con mediadores como el complemento, lo que eran enfermedades del suero, anemias hemolíticas, neutropenia, trombocitopenia inmunitarias. Igual, desde grados sencillos hasta grados más exagerados. Anticuerpos, el estadio 3, mediado por anticuerpos IgG o IgM, igual por el complemento, pero ahora en depósitos no solubles en membranas, sobre todo, lo que se conoce como enfermedad del suero, y la sensibilidad a linfocitos, ¿te acuerdas? Sobre todo a linfocitos T, que producen citocinas producidas por los linfocitos T, los citotóxicos, y generan algo que se llama dermatitis alérgica de contacto, que igual va desde lo sencillo, que puede generar una como tipo quemadura, hasta algo más complejo, como el síndrome de Steven-Johnson, que es la necrolipólisis. ¿Sale? De hecho, eso les voy a dejar hasta el rato, pero de una vez antes que se me olvide, van ustedes a investigar qué es el síndrome de Stevens
Johnson. Así, tranquilamente. Es una definición, una causa, signos y síntomas, y el tratamiento. Buscan una imagen. Un maestro, mi maestro, el día que vean un Steven Johnson, en su vida se les vuelve a olvidar. Y efectivamente, tuve el desfortunio, bueno, tuve la fortuna para mí, para aprendizaje, desfortunio del paciente, ver un caso de Steven Johnson ya hace algunos años, y no, pues parece que el paciente está quemado, ¿no? Parece que el paciente está quemado. Entonces esto lo hacen en su libretita, ¿no? En su libretita, y me van a subir su resumen, así muy sencillito, no se metan en camisa de varas, con una página es más que suficiente, lo más que es la definición, que lo causa rápidamente, cuáles son los signos y síntomas, si es que hay algún tratamiento, y buscan una imagen de internet y la suben también a la tarea, ¿sale? Doc, ¿cómo quiere la imagen? ¿La quiero impresa o la puedo anexar PDF así como Pues nada te más? digo, sí, pues te digo, la bajas en digital, lo subes como PDF, la subes como imagen dentro de tu tarea. Sí, sin ningún Muchísimas problema. gracias, Doc. ¿Vale? Entonces esto es para el jueves, el 9, jueves a las 11 horas. ¿Vale? Con tolerancia de 30 minutos, ya saben. Es importante que aprendan. Y el síndrome de Steven Johnson, verán, es más fácilmente causado, más frecuentemente causado por el consumo inadecuado de antibióticos. Verán cuáles son, no todos. Y es gacho, ¿no? Porque mucha gente le desencadena esto, les decía, son adictos a tomar antibióticos de manera no, con un tratamiento y como si fueran dulces, y pues les da un problema, ¿sale? Entonces van a estudiar qué es el síndrome de Steven Johnson, definición, causa, signos, síntomas, a estos en la libreta, a manita, obviamente sabes que subes tu imagen en formato PDF, te buscas una imagen de internet y también la subes ahí con tu tarea, para que les quede claro. ¿Duda, pregunta hasta acá? Todo claro. ¿Puedo borrar? Doc, Mande. ¿cómo que tarea apenas el lunes? ¿Mande? ¿Cómo que tarea apenas el lunes? Pues Dele calma. para que vayan con todo. Sí, para que se despierten. Dale, voy a borrar. Entonces vamos a ir tratando de checar, vamos a analizar cada uno de los estadios y su expresión clínica y qué sucede en el cuerpo, ¿no? Se van a hablar de la hipersensibilidad tipo 1 dentro de la clasificación de Helicums. Acuérdate, todo lo que tiene que ver con anticuerpos mediados por inmunoglobulina E y de granulación de mastocitos y basófilos. ¿Sale? Entonces, les decía, las reacciones de hipersensibilidad mediada tipo 1 son mediadas por inmunoglobulina E y se manifiestan mediante urticaria aguda, broncoespasmo ligero, angioedema y en caso más severo, la anafilaxia. Y aquí, algo que también me faltó escribir, vamos a hablar de el rash cutáneo. El rash cutáneo. Entonces, va desde lo más sencillo, lo más tranquilito, como es una urticaria o como es un rash, algo moderado, el broncoespasmo alérgico, y lo más grave, que es la anafilaxia, y que en algunos casos puede desencadenar en un shock anafiláctico y por ende la muerte del paciente. ¿Vale? Las hipersensibilidades tipo 1 son las más frecuentes, tienden a ser las más frecuentes. Entonces, las hipersensibilidad tipo 1 tienden a ser las más frecuentes, más
frecuentemente en pacientes con alguna predisposición, pacientes asmáticos, con rinitis alérgica, con antecedentes de atopia, ¿no? ¿Sale? Y pueden ir desde lo más sencillo, a una situación clínica levesona, hasta lo más complicado, pues, que es que el paciente pueda perder la vida. Algunas cuestiones como el angioedema, lo vamos a ver más adelante, tienden a ser incluso muy, muy ostentosas, ¿no? Muy ostentosas, pero no necesariamente ponen en peligro la vida. Ahí les voy a enseñar más adelante cómo vamos a evaluar la severidad. Luego, recuerda, esto es la expresión clínica. Puede haber hipersensibilidad tipo 1 acelerado, inmediato o tardío. O sea, ¿qué quiere decir? Una persona le puedes dar un medicamento, en este caso, a lo mejor el anestésico, y le puede dar urticaria de manera inmediata, al minuto que le pusiste el anestésico. Le puede dar urticaria por anestésico después de la hora y hasta las 72 horas. O le puede dar urticaria por anestésico hasta después de las 72 horas, una reacción tardía. ¿Me explicó? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces pensamos, no, atendí hoy a mi paciente, hoy lunes, pues, no, ¿me habla si le pasa algo, señor? Sí, no pasa nada. Lunes no pasó nada, martes no pasó nada. Y miércoles me habla, oiga, doctor, es que ¿sabe qué? Me están saliendo ronchas, me está hinchando la lengua y la cara la tengo así. Y tú, no, pues es que, no, de lo que yo le di, mi don, eso no le pudo causar nada, doctor. No, señor, no, eso, de lo que yo le di, ya es mucho tiempo, ¿no? Puede ser una reacción hipersensibilidad tipo 1, pero de manera tardía. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Vale? Entonces recuerden, por tiempo, por entidad clínica. De lo más leve a lo más severo, de tiempo, de lo más pronto a lo más tardado, hay que hacer la correlación, ¿sale? Vamos a ver aquí unos ejemplos, ¿no? Les decía, son las más comunes, la hipersensibilidad tipo 1, son las más comunes, vean. Entonces estas, no sé, algunos de ustedes han tenido de esto, ¿no? La mayoría, algunas veces, estas famosas, esa es la famosa urticaria, la urticaria aguda, es esta, ¿no? Aparecen ronchas de diferentes calibres, ¿no? Con la tríada clásica, que es, aquí lo voy a poner, que es el rubor, ¿no? O sea, color rojo, calor, es decir, se sienten calientitas, ¿vale? Y rubor, calor, ay, se fue el otro nombre, se me acaba de ir, mi mente me acaba de jugar una mala pasada, rubor, calor, ay, se me fue, lo voy a buscar. Ay, se fue, se las voy a decir más adelante, ya se me fue el wifi cachamente, ¿no? Pero aquí vemos, a diferencia, vean, de, por ejemplo, un piquete de mosco, ¿no? O de algún insecto, normalmente los piquetes tienden a ser delimitados. Y aquí, si se dan cuenta, las ronchas, a veces unas son de menor tamaño, y aquí, por ejemplo, como en este caso, vean, hay una confluencia bastante grande, ¿sale? De las ronchas. ¿Sale? Por ejemplo, acá, vean, es una tortota bastante grande, bonita, chula y encantadora, y todavía incluso sobre de ella podemos ver algunos granitos todavía, ¿no? Entonces, si los tocamos, se sienten calientes. Normalmente la urticaria aguda va a empezar siempre excéntrica, ¿qué quiere decir? Empieza del tronco del abdomen hacia las extremidades, ¿vale? Y son altamente, dan muchísima comezón, ¿no? Esa es la urticaria aguda. Luego vamos a ver el rash. El rash cutáneo no aparecen unas ronchas como tal, empieza a dar comezón en alguna parte del cuerpo, ¿no? Sientes comezón en la piel, ¿no? Como todos hemos sentido comezón y te rascan y ¡ay! Siente rico. Pero entonces resulta que cuando tú te rascas, esa comezón donde tú te rascaste te va a generar que aparezcan ronchas en el sitio de rascado. ¿Sale? Entonces, eso es rash cutáneo. De hecho, una de las pruebas clínicas que se hace es al paciente se le pide que extienda su brazo, por ejemplo, aquí no lo puedo hacer,
y entonces a lo mejor con un objeto romo, con una lámpara, con una pluma, haces así como con una presión en una línea recta, y vas a ver cómo en esa línea recta empiezan una de dos, o a salir ronchas, o se empieza a inflamar el borde por esa presión. Entonces, eso también es una reacción de tipo alérgica, el rash cutáneo. Así, ¿no? R-A-S, rash cutáneo. En parte donde te rascas, se estimula y se genera la reacción de ronchitas. ¿Qué pasó, Abner? Doc, entonces en esta reacción, pues dijo que no necesariamente se presentan ronchitas, es hasta el momento de rascarse y mantener presión. Ajá. Entonces aquí tienen que ver anafilotoxinas para que pueda haber este proceso. Son la histamina, exactamente, la histamina. ¿La histamina? Ajá, porque Pero sí aquí me llamó la atención. Que Ajá, me aquí, imagino que es como focalizado, ¿no? O sea, en el lugar en el que te presionas es donde sale donde mandan las anafilotoxinas. exactamente. Es que acuérdate que aquí el rascado surge como un estímulo secundario, o sea, como que los mastocitos no sean, acuérdate que los mastocitos y los basófilos son células residentes, es decir, que hay mastocitos y basófilos circulantes en sangre, pero hay más mastocitos y basófilos residentes en la piel. Entonces, digamos que la reacción, por decirlo así, lo pongo en palabras muy simples, la reacción alérgica no ha alcanzado a generar una degranulación de los mastocitos completa, es decir, no han sacado toda su histamina. Y cuando tú te rascas, esa posición de rascado o de presión sobre la piel genera la degranulación completa. Y por eso se queda esa ronchas, específicamente en el punto de presión, donde te rascas o donde haces la presión con el lápiz, ¿sale? Y eso se llama piel reactiva. En algunas personas, por ejemplo, este del rash cutáneo, no sé si alguno de ustedes tenga atopia o tenga rinitis alérgica, pueden hacer un ejemplo, cuando les da la crisis de rinitis alérgica ahorita con estos cambios de clima, y están con el moqueo y los ojos llorosos y todo ahí como si tuvieran gripa, agarran una pluma y en su brazo, en la parte interna, donde está un poco más clara la piel, hacen esa presión con una pluma y van a ver que se puede quedar incluso la piel, la línea roja, y si está muy fuerte su reacción alérgica por la rinitis, se empieza a poner incluso un poco más abultada. Y esto es por lo que te decía, porque hay la presión genera la degranulación completa de mastocitos. ¿Sale? Vemos, por ejemplo, acá, otra vez, otra urticaria, ya más diseminada, específicamente hacia los brazos. Entonces digo, la urticaria es clásica, empieza en el tronco, en el tórax, en el abdomen, y después se vuelve externa hacia los brazos. Y normalmente, la urticaria, por fármacos, que es el punto que estamos viendo, o por alguna alimentación, muy difícilmente, no quiere decir que sea imposible, afecta cara y afecta a las palmas de las manos. Normalmente se limita al tronco, al tórax, a los antebrazos y la parte de los muslos, ya no hasta las piernas ni los pies. En casos muy generalizados o muy reactantes, la persona puede estar incluso completita, ¿no? Pero la mayoría, por eso digo, la mayoría de los casos se delimita a solamente nuestro tórax. Y luego ya es la clásica, vean, o sea, son muchas ronchas confluentes, enrojecidas, mucho color, mucha comezón. Esto que vemos aquí en la cara, nuestra señora peleara con el Canelo Álvarez, es angioedema. Así se denomina, angioedema. Entonces, clásicamente un paciente que tiene una reacción alérgica y padece angioedema puede presentar, vean, inflamación, ¿no?, de los párpados, tanto superior como inferior, inflamación de los labios, ¿sale? E inflamación de la lengua. Puede ser así completa, como lo estamos viendo en pantalla, o puede ser localizada. Hay pacientes que nada más se les inflama su párpado, o se les inflama un labio, o labio superior o inferior, o solo la lengua. Clásicamente el paciente cuando se le inflama la lengua, dice, es que empiezo a hablar así, ¿no? Como se hace una macroglosia, te habla el paciente y dice, es que no puedo hablar, doctor, siento la lengua gorda, ¿no? Siento la lengua gorda.
Entonces, esto se ve bastante, se ve el día que ven un paciente con esto, hasta se van a espantar. ¡Ay, qué le pasó! Es un angioedema, ¿sale? Pero reitero, lo importante aquí es la evaluación clínica cuando suceda, lo vamos a ver más adelante. La evaluación clínica implica que ustedes puedan determinar si esto que está presentando, pueden verlo así, el angioedema puede ser algo, o el preámbulo de un síntoma de una situación muy sencilla, o puede ser el preámbulo de una situación mayor, que puede desencadenar en una anafilaxia o en un choque anafiláctico. Aquí, ojo, y hay que hacer la distinción. La anafilaxia, como hace rato lo mencionaba Abner, es un proceso paulatino. Quiere decir que va aumentando desde lo más sencillito hasta lo más complicado. O sea, va así. Pues a lo mejor el paciente tiene una reacción de hipersensibilidad en una hora, que empieza con rash, con urticaria, con rash, con urticaria, con angioedema, va avanzando en un problema de broncoespasmo y desencadena en anafilaxia. Si tú lo identificas en estados tempranos, cortas el sistema, cortas el proceso y ya no progresa y el paciente pues, va a estar bien. O lo otro, en el choque anafiláctico es prácticamente inmediato. Administras el fármaco y la afectación a diferentes órganos, en este caso a pulmones, a corazón, lo veremos más adelante, es casi inmediato. Entonces, la diferencia, anafilaxia es un proceso que va aumentando paulatinamente, desde lo más sencillo hasta llegar a la anafilaxia, desde hipersensibilidad hasta anafilaxia. Y el choque anafiláctico prácticamente, normalmente es súbito. O sea, administras el fármaco y en el transcurso puede ser acelerada, media o tardía, normalmente son en las aceleradas y en las inmediatas, las reacciones, el paciente va de estar bien a ponerse malito, ¿no? A ponerse grave. Entonces, ahí, esas son las que todas requieren nuestra intervención, pero la que más requiere son los choques anafilácticos, porque esos son los que pueden poner en riesgo la vida más fácilmente, poner en riesgo la vida del paciente, son los que los pacientes se mueren, ¿no? Si han escuchado algunas notas, es que le puso un antibiótico, le puso un anestésico en la farmacia y o sea, estaba muriéndole, pobre paciente, o se murió. ¿No? Hemos oído muchos casos de medicamentos que se ponen en farmacias, en consultorios dentales, y sopas, ¿no? O sea, entregan el equipo al paciente por una reacción de choque anafiláctico. ¿Sale? Entonces, aquí, les decía, perdón por ponerlo aquí todo junto, se me fue. Entonces, aproximadamente el 90% de las reacciones anafilácticas sistémicas, lo que les he dicho, les comenté, van a incluir compromiso cutáneo, como enrojecimiento generalizado, prurito urticaria. Aquí es importante lo que les dije hace ratito. La anafilaxia es un proceso paulatino que puede empezar siempre con compromiso cutáneo. ¿Sale? O sea, una anafilaxia, una situación que va a progresar a anafilaxia, forzosamente va a tener un compromiso o una afectación en la piel. Y ojo, puede ser prurito, o sea, rash, o la urticaria o angioedema, y que puede ser localizado o generalizado. O sea, ¿qué quiere decir? Te puedes dar el rash o te puede dar la urticaria solamente en el brazo o solamente en una parte de tu tórax, puede darte el angioedema solamente en un párpado, no quiere decir que eso no pueda progresar a la anafilaxia, sí puede progresar a la anafilaxia. O el contrario, puedes tener un angioedema así como el de la imagen y no necesariamente progresar a la anafilaxia. ¿Qué quiero decir con esto que le estoy comentando? Que cualquier reacción alérgica que tenga un compromiso de este tipo en la piel, ustedes deben de estar preparados para que pueda progresar a la anafilaxia. ¿Sale? O sea, siempre tienen que tener en mente que cualquier reacción alérgica, sea muy chiquita o muy grande en la piel, cualquiera de esas puede desencadenar un efecto anafiláctico. Entonces deben de estar ustedes preparados para enfrentar. ¿Sale? No porque sea poquito o sea mucho, es una constante clínica, no. Puede ser algo muy sencillito en la piel y desencadena anafilaxia. Puede ser algo muy exagerado en la piel y se queda como eso, como una reacción solamente en la piel. ¿Sale? No sé si quedó claro esta parte. Sí, doc.
Sale, seguimos entonces. Vamos ahora con la clasificación 2, la hipersensibilidad tipo 2. La tipo 2, decíamos, son reacciones citotóxicas por linfocitos sensibilizados, ¿sale? Sobre todo por cuestiones de tipo IgG. Ahora, aquí el asunto, cuando hablamos de reacciones citotóxicas, ¿qué quiere decir? Que estos complejos, acuérdate que decíamos, nuestro sistema inmunológico no identifica de, ¿qué onda, brother? No, digo, si tú vas por la calle y llegas a tu casa y ves a un vato, una persona que está dentro de tu casa, tu cuerpo la identifica, tú lo ves y dices, ese vato no es de mi familia, se está metiendo, órale, a corretearlo, ¿no? Nuestras células no son así, nuestras células no tienen ojitos, no dicen, este es una célula de hígado, ¿qué onda, hepatocito? ¿No? Es una bacteria, es decir, hay que darle cuello. No, la manera de que nuestras células pueden, sistemas de defensa, identificar a otras células es mediante la identificación de anticuerpos que se posan sobre estas células que hay que destruir, ¿no? Entonces, nuestros linfocitos CD4 o nuestros anticuerpos fijan a estas células que hay que destruir, se las presentan a las natural killers de la CD8 para que les den cuello. Cuando hay una reacción de hipersensibilidad tipo 2, quiere decir que estos anticuerpos que se vuelven así alterados, se posan sobre células normales de tu cuerpo, células que no tienen, ni la deben, ni la nada, y el CD4 llega a darle cuello, ¿no? Le da mataril el liderón, por eso el daño a nuestro cuerpo por una reacción autoinmune. Entonces, lo que dice, una cédula circulante en sangre o dentro de la médula ósea se ve afectada únicamente por ser espectadora casual. Lo que te decía, ¿no? Vagando por el mundo buscando un amor, va tranquilamente, sin deberla ni temerla, y de momento el fármaco o el complejo fármaco con el anticuerpo se adhieren a la célula, de tal manera que la activación inmunitaria del complemento tiene como consecuencia la lisis de la célula, ¿no? O sea, es aquel que va caminando sin tranquilo y de momento no va caminando y de momento sale corriendo un ratero y el ratero pasa corriendo y le deja la maleta que se acaba de robar y el chavo así de ¿qué pasó? Y cuando llegan los policías tiene la maleta y sobre de él, ¿no? Pum, 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 pum. Lo mismo, así la célula tranquilamente iba caminando y se encuentra con el complejo inmunoglobulinas IG, IgM con el fármaco unido, se le pegan a su célula, la célula CD8 dice, este es el ex intruso y cuello, papá. Le dan matarile chicharrón, sin deberla ni temerla. Entonces, ¿qué pasa con las células? Se muere. ¿Cuál es el problema? Cuando estos complejos, o sea, si se muere una célula, pues no pasa nada. Pero cuando estos complejos de anticuerpos son extensos o son demasiada cantidad, pues se van a fijar a diferentes células. Y entonces la lisis o la afectación de células en nuestro cuerpo es abundante. Es abundante. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está sonando una alarma. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, doctor. Ya le puedo cambiar. No, todavía no. Sale. Me avisan, please.
Ya, doctor, muchas gracias. Vale, entonces, continuamos. La hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3, permítanme. Esta implica, dice, mediante la producción de complejos inmunitarios circulantes, acuérdate, no lo mismo, están mediadas, esas son las que se llaman enfermedad del suero. Esta, les comentaba, son aquellas interacciones entre las inmunoglobulinas G, la inmunoglobulina M, con el complemento, y se producen complejos no liposolubles, es decir, muy pesados de alto peso molecular, que se van a depositar. Dice aquí, se originan debido a la producción de complejos inmunitarios circulantes, es decir, complejos solubles entre antígeno-anticuerpo. Se unen las dos moléculas, ¿no? Y dice, las lesiones patológicas se desarrollan a partir de depósitos de complejos inmunitarios solubles en los tejidos, como la lámina elástica de las arterias, los glomérulos, cartílagos articulares y membranas basales. Recordemos que todas estas membranas elástica de la arteria, los glomérulos, la cartílago articular y demás, necesitan estar perfectamente bien formadas. Por ejemplo, la lámina elástica de las arterias no debe tener imperfecciones para que las arterias puedan abrir y cerrar adecuadamente. El glomérulo debe tener un espesor adecuado para poder filtrar, hacer la función de la filtración de la orina. El cartílago articular debe mantener su correcta espesor, y la membrana basal de la piel, pues, para el funcionamiento de la epidermis, ¿no? Entonces, todos estos complejos, por eso se llama enfermedad del suero, lo que les decía hace ratito, se depositan, irritan, inflaman, y por ende disminuyen la función del órgano en el que se depositan. Les decía, estas se llaman enfermedades del suero o enfermedad inmunitaria del suero. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. En este caso hay fármacos más implicados en este tipo de reacciones de tipo de enfermedad del suero. Van a ser la penicilina, las sulfonamidas, los AINES, las hidantoínas, el metronidazol, las cefalosporinas. Acá, ¿cuál es el asunto? Principalmente, o sea, van a decir, no manches, pues entonces ya no le doy nada al paciente. Sobre todo cuando se dan tratamientos no adecuados en duración. ¿Sale? Cuando se dan tratamientos no adecuados en duración y de manera intermitente, lo que les decía, que se toman una pastillita, sobre todo con los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, aquí vamos a ponerlo acá donde está señalar, espérame, no me deja señalar. Por ejemplo, en el caso aquí de las penicilinas, ahí donde está, no me deja, las penicilinas, las sulfonamidas, el metronidazol, las cefalosporinas y las hidantoínas, que en algunos casos se pueden ocupar como tratamientos contra algunos antibióticos y demás, pero sobre todo las penicilinas, todos los antibióticos tienen que ver por una prescripción intermitente, es decir,
me tomo una pastillita, me tomo 2 pastillitas, ya se me quitó el dolor de panza, ya se me quitó el dolor esto, lo otro, la diarrea. Entonces me tomo 1 o 2 pastillitas y esto puede generar una predisposición o una hipersensibilidad de los tratamientos del sistema inmunológico y desencadenar una respuesta inmunitaria tipo 3. Los AINES no es necesario, estos son al contrario, por exceso de duración. Acuérdate que los AINES son de utilización corta, 3 a 5 días. Solo en casos muy, muy específicos, en pacientes con alguna enfermedad inflamatoria crónica, pueden utilizarse de manera de largo tiempo. Pero de ahí en fuera, máximo, por lo menos 3 días mínimo, máximo 5, no más. Si se requiere alguna dosis mayor, pues habrá que verlo dosis respuesta. Y lo que siempre se ha dicho, ¿no? La mayoría de las veces siempre les recomiendo que sea dosis respuesta. Entonces hay que tener cuidado, ¿sale? Y finalmente, para que con esto hagamos el anclaje, ya son casi 10 para la 1, y si no, se vayan ya están todos cargando. La hipersensibilidad tipo 4, lo vamos a mencionar. Aquí dice, la mayoría de las reacciones tipo 4 van a ser hipersensibilidades tardías. La mayoría. Ojo, la mayoría. Mediada por células que involucran a linfocitos sensibilizados. Linfocitos sensibilizados. ¿Qué quiere decir? Que el linfocito ya estuvo en contacto 1 vez, 2 veces, 3 veces con el fármaco en cuestión y en algún momento, guarda memoria, se reproducen y en algún momento está en contacto con el fármaco y pelas, ¿no? El síndrome de Stevens-Johnson es una hipersensibilidad tipo 4, ¿sale? Y esto se denomina dermatitis alérgica por contacto, ¿sale? Y aquí, ojo, ¿qué quiere decir? Cuidado con las cremas con las que utilizan, sobre todo las que tienen algunos fármacos. Y aquí lo voy a dejar porque quiero que estén bien pendientes con esto para la siguiente clase y no estén ahorita como porque es algo muy importante. Todo es importante, pero hay cosas que acuérdate que los tenemos que utilizar para la vida diaria y esto de la hipersensibilidad tipo 4 es algo